Hola, espero que estés muy bien desde donde estás. Soy Flor Ángel Quintana. Este es mi programa Comunica y Conecta. Y hoy tengo a un invitado que me gusta mucho porque es un ser humano de esos que dejan huella. Él se llama Guillermo Sfiligoy, es un arquitecto, es un amante de la naturaleza, es también un estratega y escritor. Así que hoy hablaremos con esta vida interesante de Guillermo y intentaremos darle una explicación a eso de conectar con nosotros para poder conectarnos con los demás. Guillermo, encantado que estés aquí en este programa. Flor Ángel, el gusto es enormemente mío, te lo agradezco muchísimo, se lo agradezco a ustedes que podamos comunicarnos, que podamos conectarnos, que podamos expandirnos a través de esta plataforma maravillosa y mira, compartir esas reflexiones, experiencias, vivencias, instrumentos, cualquier cosa que pueda ser útil para cualquier persona en este momento y que se lo pueda llevar y le pueda dar algún significado importante. ¿Qué más podemos pedir? Guillermo, a qué edad a ti te interesó saber el origen de ese apellido tuyo tan peculiar, Filigoy? Wow, comenzamos con todo. O sea, en argot de béisbol, yo no sé qué bola me lanzaste, pero esa es desconocida. Nunca me habían hecho esto. Pero me encanta, gracias, me encanta, me fascina. Mira, eh, tengo mm, recuerdos que fue poco antes de graduarme de bachiller, porque eh, ya en mi casa estaba el tema de lo que había pasado en nuestros antepasados, muy activo. Llegó a mi casa un buscador de tesoros, una persona que estaba investigando sobre un antepasado de mi familia materna en este caso. Y este buscador de tesoros, yo tengo un antepasado que murió en el mar en Porterranova y él tenía un escritor, un músico y dejó mucho legado. Él y muchísimas personas que iban en ese barco. Entonces estaban verificando qué tan valioso era lo que podía estar en el barco porque se estima que está en muy buen estado. En esa época yo ya tenía la conciencia alborotadísima de lo peculiar de mi apellido, ya tenía muy clara el origen de mi apellido, la llegada de mi apellido a la Argentina. Yo nací en Buenos Aires y la trascendencia inclusive de ese apellido dentro de la historia de la Argentina. No sé si sabía, pero justamente el apellido Sfiligoy corresponde a una chica que fue el primer caso de, de nietos de hijos desaparecidos, perdón, que fue Recuperados, nietos recuperados. exactamente, que fue identificado por ADN. Ese fue el primer caso, Tatiana Sfiligoy. Entonces, investigando y buscando, verificando si éramos familia o no, empecé a interesarme por todo lo que había venido hacia atrás en mi casa. Y en el caso de Filigoy no llegué muy atrás, pero en el caso de mi familia materna sí tengo registros de 1800 y pico. ¿Cuánto importa, Guillermo, desde tu perspectiva de vida, esa autopercepción? Y sobre todo, me gustaría saberlo, evidentemente, después de todo tu proceso vital. ¿Cómo es la autopercepción? ¿Cómo se conjuga con el amor propio y esa autovaloración? Así como tú ves la vida ahora. Transversalmente, totalmente.
la autopercepción eh, define justamente, mm, sí, define esos elementos esenciales que tú requieres para poder darle sentido a lo que está pasando y transformarlo en algo significativo para tu vida, las demás personas, para lo que tú crees y quieres. Entonces, esa autopercepción que es tan importante educar a lo largo de toda nuestra vida es es un pilar fundamental para la existencia de cualquier persona en niveles de equilibrio, de paz, de sosiego interno, de esa energía en calma que te permite tener una energía absolutamente explosiva hacia afuera. Pero sin esa autopercepción educada, trabajada y construida a lo largo del tiempo, veo muy difícil llegar a equilibrios reales. Y en el trabajo que tú haces con equipos y con personas, ¿qué has visto tú que cuesta más en el tono de esto de cómo nos amamos, cómo nos vemos y el valor que tenemos de ser quienes somos, seamos como seamos? ¿Qué has visto tú en tu experiencia con otras personas en ese tema? Y justamente las creencias que traemos, con las que hemos ido eh, creciendo, mm, reducen en gran medida ese espacio que hay, porque siempre hay un espacio, eh, siempre hay lugares donde puedes explorar, hurgar, descubrir, y son justamente esas creencias que traemos las que nos disminuyen esa sed, esa curiosidad, esa libertad interna del ser para ir descubriéndonos, para ir explorándonos. Y ese proceso no puede parar. Ese proceso lo pudiste plasmar en Relatos de Vida, tu libro de agosto 2022. Mira, ese proceso en ese momento, porque justamente no es inacabado, totalmente inacabado. Es algo que sucedió, que inspiró, que permitió que se gestaran unas historias, pero que fueron escritas bastante después, desde una nueva perspectiva, desde una nueva vivencia, desde una experiencia y sin camisa de fuerza, fueron creándose, renaciendo y resignificándose para este momento. Si yo lo volviese a escribir ahora sería diferente. Claro, por supuesto. ¿Qué cosas no te atreviste a escribir en tu libro? ¿Qué cosas no compartiste? Porque todos aquellos que escribimos siempre tenemos ese filtro. Hay cosas que sabemos que debemos decir, es decir, es un impulso que esto hay que decirlo, pero también hay cosas que decimos, esto no sirve, no me sirve, quizás no le va a servir a otro. ¿Eso pasó en tu caso? Mira, fue un proceso de autoconocimiento justamente, de exploración y puedo confesar, como lo confesé al escribir, que si pasó, no me di cuenta. Si pasó, lo descubriré con el tiempo, pero no me obligué a no decir algo que pensaba en ese momento que quería decir. ¿Sientes que allí fuiste auténtico, vulnerable, sensible Completamente, en esas páginas? completamente. Ahora, los relatos fueron escogidos con
una reflexión bien importante uno y otro. Entonces, ya ahí justamente en la escogencia de los relatos hubo una decisión de que por dónde me iba a meter a desnudarme totalmente, interna y externamente. Eh, y no a la persona que vivió hace X cantidad de años lo que haya vivido, sino a la persona de hoy en día. ¿No te parece potente que dentro de tu historia familiar haya habido un alguien como tú, explorador, que estaba buscando afuera algo que quizás estaba dentro? Ese impulso de querer descubrir y descubrirse más allá de cualquier traba, ¿no te parece fascinante? Imaginarte que alguno de esos antepasados tuyos ya traía esa marquita para dejarte a ti, entrañable dentro de ti, tu necesidad de explorar la naturaleza, de, de apreciar más la vida. Mira, totalmente, totalmente. Ellos vivieron otros tiempos, unos tiempos políticamente más, aún más conflictivos. Desde sus perspectivas y de sus lugares fueron muy complejas, tuvieron que moverse por muchos lugares. En mi caso, mi plataforma de vida ha sido la naturaleza y desde ahí es que he podido hablar y esa libertad para explorar, estoy seguro que es heredada, estoy seguro que me fueron construyendo un legado que yo he recibido y lo he trasladado al mar, a mi condición física, a mi perspectiva, que es muy particular, pero, pero no comenzó cuando decidí escribir, comenzó mucho antes. Claro, y además, como eres arquitecto de profesión, me imagino todo lo que has podido crear y diseñar en tu vida. ¿Cuál es tu mayor orgullo a nivel profesional? A nivel profesional, mira, te diré que es justamente la reinvención, es la, el, el arriesgarme, el permitirme ir hacia donde sentía que era más útil. Por mis venas mm, surcan diseños arquitectónicos, surge el arte, surge y se mueve todo lo que tiene que ver con el diseño y la creación. Sin embargo, en algún punto entiendo de que la vida me permitió vivir y descubrir algunas cosas que al compartirlas me di cuenta que tenía un impacto muchísimo mayor que lo que estaba haciendo en ese momento. Y entonces profesionalmente, existencialmente, personalmente, el haberme permitido salir de todos los parámetros que para mí estaban establecidos y estaban correctos y estaban por la dirección que tenían que ir e irme a un lugar inhóspito, inédito, raro, divino y superabundante, es lo que me llena de orgullo y sobre todo mucha gratitud de que todavía pueda estar por acá y pueda tener esa oportunidad de moverme hacia donde voy sintiendo que puedo captar más para entender, para tener mi propia percepción, mi propio relato y compartirlo, que ahí es donde adquieren realmente sentido. ¿Tú crees que esta conexión que tú tienes contigo, esta percepción que tienes de ti desde tu ser, te ha hecho un poco más sensible cuando te conectas con otra persona a nivel de profesional, un cliente, por ejemplo? Esa forma de vivir
que te ha tocado vivir, crees que te ha hecho más fuerte para poder entender cómo enfrentarte a las personas, para entrar en Mira, contacto con ellas? totalmente. Y es que más fuerte desde lo que concebimos como fuerza interna y fuerza externa, totalmente. Es justamente con mi exposición hacia el otro donde puedo reconocerme, donde me he reconocido y donde me he permitido mm, meterme en lugares donde nunca pensé que podía estar. Y es ahí en esa exigencia que voy encontrando algunos espacios nuevos que considero que son valiosos, que son muy importantes dentro de mi camino para ser comprendidos y compartidos, básicamente. Y para este 2024, ¿algún libro? ¿Alguna conferencia? ¿Algún sueño que estás por allí diciendo, esto viene para el segundo trimestre? O esto viene pronto. Mira, todo eso está en construcción. Todo eso está en construcción. Estamos gestando unas conferencias desde diferentes perspectivas, pero sin duda todo lo que está en construcción en este momento está muy, muy, muy enfocado con dos aspectos que han protagonizado mi línea de investigación en los dos últimos años, después de un gran suceso, un suceso muy importante que ocurrió en mi vida, que tuvo que ver con un exceso que hubo en un viaje que realicé en avión. Pero a partir de ahí, la inclusión, la parte social y ambiental dentro de lo que yo pueda impactar, ha tomado un nivel trascendental y transversal. Entonces, todas mis conferencias, mis relatos, mis libros, yo sigo escribiendo relatos. Ahora, cuando los vayamos a publicar, el mismo camino lo va a decir. Qué bueno. Qué lástima que este espacio sea breve, Guillermo, porque contigo se me ocurren tantos temas para conversar, pero, pero bueno, sencillamente a ti que estás del otro lado, que has escuchado a este hombre maravilloso, síguelo en sus redes sociales, porque siempre tiene algo que de verdad te hace preguntarte, ¿miedo a ser irrelevante yo? No vale. Yo vine aquí para dar mucho. Un hombre inspirador. Guillermo, muchas gracias y espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Gracias a ti, Flora. Y seguro que sí, que estas conversaciones se extenderán y se entrecruzarán de múltiples maneras, muchas veces más. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, que estés muy bien.